Esa es la comida que se te viene a la cabeza cuando el nutriólogo te dice tienes que bajarle a los carbohidratos. Camaradas míos, bienvenidos a un video más de La Garnacha. ¡Qué apapacha! Como no, hemos vuelto al canal con más pizza, porque si hay algo que sobra en esta ciudad es este alimento, este platillo. Yo sé que muchos conocen estas que están detrás de mí porque ya me las habían recomendado bastante, con mucho queso, en muchos lados se pueden comer, así que bienvenidos a Chihuahuas Pizza. Agarramos lugar por necesidad y no tanto por gusto, porque ustedes saben que a mí me encanta comer en la calle, pero es que estas pizzas, tamaño, ingredientes, son macizas y masivas también. Mucho de lo clásico, pero también ingredientes como la manzana verde, la cochinita, entre otras cosas. Para empezar, un aperitivo, una costrita con cochinita, mordida y ahora sí, vámonos a pedir que se viene la pizza. Nos estamos pidiendo para empezar una de tamaño grande, partida por la mitad. De un lado va a ser la dálmata y del otro lado va a ser la bulldog. Vamos a ver cómo se estira, porque entre más caliente mejor se va a ver esto. Así que agarren, metan bien la cuchara y hasta arriba, hasta que llegue a la luna, amigos. Por estas razones que toda la gente queda enamorada de estas pizzas. Todo el queso queda como de película, como de comercial, y esto es 100% oral. Entonces aprovechen cuando está calientita, que se estire todo. Y ahora sí, al plato, preparada y vámonos recio. Y la primera con la que acabamos de empezar a hacer todo nuestro despapalle con el queso es la bulldog, que tiene arrachera, camarón y chorizo argentino. Lo que yo les recomiendo es que no se la vayan a comer así, porque esto evidentemente es para compartir. Platito, y de este lado tenemos dos salsas especiales, una de ajo y una de mango habanero. Yo recomendaría que le echaran más la de ajo porque yo soy fanático, pero ustedes hagan lo que quieran. Esto es lo interesante de estas pizzas y por eso lucen así. Esa es la comida que se te viene a la cabeza cuando el nutriólogo te dice tienes que bajarle a los carbohidratos, a la grasa en general. Pero es que ¿cómo dejar de comer estas cosas tan ricas? Ya veo por qué tantas personas me las habían recomendado. Una chulada de pizzas. Pero no dejemos de lado lo que está por en medio. Por acá se puede ver. Esa es la parte tipo empanada a la mitad y después tiene todos los ingredientes arriba. Entonces se pone la masa de la pizza, una capa bien proporcionada de salsa de tomate, su respectiva champiñón y su respectiva espinaca. Otra capa de masa y ahí es donde entra lo bueno. Un buen de queso mozzarella y los toppings que ustedes quieran a su discreción. Nosotros, como les había dicho, pedimos esto mitad y mitad porque son pesadas. Cuando le estás mordiendo se sienten, pero cómo se goza. Mis respetos a los creadores de esta hermosura, amigos. No es cualquier pizza, sí tiene ahí su cambio, su cosa tan única. Y lo mejor de todo es la masa, que también está muy rica. Uy, vámonos por la otra mitad que todavía nos sobra. ¡Ey! ¡Es guajiro! Y de este lado, 4 rebanadas puro dálmata, pepperoni y queso de cabra con una salsa especial. No sé si va a ser dulce, no sé si va a ser totalmente ácida o un poco salada, pero para eso estamos aquí, para probar cosas nuevas y disfrutarlas. Así que, sin miedo al éxito, mordida grande. Es como un toque más clásico, sí es un poquito dulce, pero no llega a rebasar el dulzor que por lo menos a mí me empieza a causar estrés, a causar un poco de inconformidad. Este está perfecto, un poco como una salsa de chipotle que ya hemos probado en las Marquesitas, si no mal recuerdo, muy buena, combina bien. No me tocó todavía un cachito de queso de cabra, así que hay que darle otra mordida. Totalmente, camaradas, porque ese sabor tan intenso, y eso que no nos tocó el que a veces tiene ceniza, porque ese también es demasiado rico. Ahora entiendo por qué lo hacen de esta manera, por eso tienen que pedírsela. Por lo menos es una muy buena recomendación que viene directamente de mi corazón y de mi panza. Matarile a la primera, amigos, combinada. Vámonos por la segunda. También yo creo que va a ser mitad y mitad. Yo no soy tanto de orillas y esta sí me la estoy acabando. Vámonos. Oigan, y se nos acaba de acercar el buen Ricardo, señor que vende sus papitas. Hay que apoyar a esta gente. Entonces, una bolsita, vámonos, y después con la pizza. Algo de lo cual me llamaba mucho la atención desde que empecé a leer las opciones para estas pizzas, amigos, es que también tienen una
que es solo de queso parmesano. A esto agréguenle el mozzarella que ya lleva de la capa de abajo y también nos pedimos una mitad que me dijeron se pide mucho la gente, que es la cochinita. Puedo augurar porque el olor me lo dice todo, pero ya saben que ahora tenemos que agarrar desde abajo y jalarle hasta arriba, hasta el cielo. No tienen una idea de cómo huele esto. Espero que en algún momento en YouTube se pueda apreciar esto, pero es que topen el color, topen el aceitito que esto libera. Yo creo que va a ser necesario también ponerle la salsita para que todavía tenga más sabor a ajo, porque como se pueden dar cuenta, yo soy fanático de los sabores fuertes. Entonces, bañémosla unos toquecitos nada más y mordida gigante. Esta sí les puedo augurar que me va a encantar. Las cosas más sencillas en la vida son las que más te deslumbran la cabeza y te abren las posibilidades de lo que puedes hacer con tan poco dinero y tan pocos ingredientes como en este caso. Sabores muy potentes por el tipo de queso, y si a esto le agregan obviamente las finas hierbas que llevan hasta arriba, yo creo que esta sí es mi favorita, ¿eh? Increíble sabor y todo muy bien con el queso. Así como esta, como con la primera que nos pedimos, como con cualquier otra que se pidan del tamaño grande, les van a poner 600 gramos de queso mozzarella. No importa cuál se pidan, en pocos lugares me he dado cuenta que le ponen tanto amor al queso y especialmente a la pizza completa, pero de que lo van a gozar, muy seguramente lo van a hacer, acompañado o solo también. Y por último, postrecito, la otra mitad que también estiró de cochinita. Se ve bien, tiene un buen peso, así que vamos a darle. Creo que a cualquier cosa que le pongas cochinita va a saber bien, pero en esta como topping hasta arriba también combina perfecto. Pero ¿saben qué no habíamos probado? Esta salsita que teníamos por acá, mango habanero, unos toquecitos que creo que van a combinar perfecto porque el habanero se lleva súper bien con la cochinita y mordida gigante. La masa en este lugar la hacen ellos desde cero. Su receta, su calidad, todas las masas llevan lo mismo, y también me han dicho que los ingredientes para la salsa, los champiñones y las espinacas son frescos del día para que justo te sepa mejor y se note en todas las variedades que tienen. La verdad es que la masa está bien única, es muy rica, no te llena tantísimo, pero lo que sí te llena es el queso, así que cuidadito. Amigos, esta experiencia se la recomiendo muchísimo por todo lo que involucra a la pizza, el queso y esta parte que es la empanada. Se pueden gastar desde los 190, desde la más barata, hasta los 290 con más ingredientes. Depende mucho si vienen con personas, si vienen solos y cuánta hambre se traigan. Y ahora sí, con este último trocito yo les digo provecho. Con la panza llena y aquí se aplica el corazón contento, les vengo a recomendar este hermoso lugar de pizzas, amigos. Si quieren venir a visitar esta sucursal, porque cabe destacar, tienen muchísimas otras que se las vamos a dejar en la parte de los comentarios y en la información. Tienen que venir a la calle D o la avenida Mariano Escobedo número 81, a unos 12-14 minutos caminando del metro Cuitláhuac en la línea azul. Y recuerden que si tienen más recomendaciones, pónganlas por favor en la parte de acá abajo, a mis redes sociales, y no se olviden que es muy importante darle me gusta, comentar, compartir, activar la campanita, todo eso que ustedes siempre les digo ya se deben de aprender. Y también por favor pongan acá cuál se les antojó más y qué tal les pareció esa cantidad de queso estratosférica. Ahora sí, nos vemos en el próximo de La Garnacha, que apapacha, cómo no.